Que esté en vivo con Elsa es para hablar de Elsa, de Ya estamos sus aquí en vivo. Dale. ideas, de sus propuestas para las familias, de su filosofía, su historia con el homeschooling. La Listo. verdad, conversar con Elsa siempre es muy agradable y ella es una dura en Charlotte Mason, como les estaba contando en los stories, tiene mucho, mucho para contar, mucho que podemos aprender de ella justamente por todo eso que tiene para enseñar y para contar y que se puede aprender de ella, es que venimos a contar los programas que tiene y los planes que tiene y todo este conocimiento, cómo lo tiene organizado para llevarlo a las familias. Elsa, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Ana. Muy buenas noches. Muy bien, muy contenta, preparándome para poder ofrecerles a ustedes todo esto tan lindo que hoy tengo para contarles. Y bueno, muy contenta de volver a conversar contigo, Ana. Hace tiempo no hablábamos en este tipo de conversatorios. Habíamos hablado, creo que hace un año, más o menos, que estuvimos con la anterior institución con la que trabajábamos, pero pues ya tenemos cosas completamente nuevas. Estamos renovando, estamos súper bien, empezando como una nueva etapa y agradeciendo todos esos procesos que se han vivido atrás, que son los que nos han ayudado a ser lo que somos ahorita. Bueno, Elsa, pues yo creo que comencemos hablando de ti, ¿no? ¿Quién Ujú. eres? ¿Quién es Elsa? ¿Cuál es tu historia? Bueno, Ana, yo soy una mamá educadora, ya nos conocemos hace bastantes años y es muy bonito poder ver cómo el crecimiento en todas ha llegado, ¿no? De toda esa comunidad que empezó hace tanto tiempo y en la que tú pues has abanderado, cómo, cómo cambia, ¿no? Cómo madura todos esos procesos que nosotros hemos vivido. Yo soy una mamá educadora, ya mis hijos, imagínate, Juan Miguel tiene ya 14 años, Gabriel tiene 9 años. Y empezamos todo esto cuando ellos estaban pequeñitos. A los 3 años empezamos todo el tema del homeschooling, entendiendo de que el sistema no estaba proveyendo cosas que nosotros requeríamos como familia y que eran cosas importantes para nosotros, pero que al contrario, lo que el sistema tenía para ofrecernos no era algo que nosotros consideráramos que era imposible conseguir en casa. Entonces empezamos como este camino y han pasado muchas cosas. Empezamos caminando por muchas metodologías, por muchas creencias, por muchas filosofías, prueba, error, y creo que eso nos identificamos todas las mamás que hemos emprendido seriamente este camino y que nos dedicamos a él como una profesión, porque ha sido mucho el conocimiento en todos estos años que se ha encontrado, al probar, mirar y poder mirar ya los resultados. No solo las propuestas, sino que cuando uno lo hace y se funciona, no funciona, está bien, me satisface o no. Entonces pasé por todos los caminos hasta llegar a una metodología que me pareció maravillosa, tanto por mi creencia como por lo que ella misma enseña acerca de la educación. Entonces digamos que se volvió una filosofía educativa que yo adopté dentro de mi familia y que después de adoptarla, irla llevando, pues se han ido uniendo muchas personas, Ana, pero es impresionante porque al principio Charles Mason no lo conocía a nadie, de hecho ni en Latinoamérica, o sea, todo estaba en inglés y empezamos gracias a una persona que me entrenó, que es una persona que vive en Australia y que llevaba el método, era colombiana. Entonces tuve mentoría con ella por 2 años para poder conocer la metodología, empezar a buscar recursos, empezar a hacer traducciones y cosas y empezar a empaparme de la metodología. Ya de conocer la metodología, ya son 10 años de estar leyendo desde que comencé hasta hoy. Al principio, cuando tuve como el choque con ella, que es un choque muy, muy, muy tremendo cuando uno adopta el pensamiento moderno de lo que es educación y entonces vuelve como al pasado y uno dice, ¿qué es esto? Esto es exagerado. Y después, cuando uno se atreve y de verdad es responsable en conocer algo para poderlo juzgar, pues me enamoré de esta metodología que me parece maravillosa. Ahí empezaron a llegar muchas personas buscando acompañamiento, ayuda, conocer y se empieza a abrir pues como todo esta comunidad que es Charlotte Mason Colombia. Entonces por ahí nace como todo ya el trabajo comunitario. Ya de trabajo comunitario también son unos 7 años donde se ha servido a todas las familias, se han ido haciendo programas, capacitaciones y cada día nos vamos pues como perfilando mejor en la medida en que nuestros hijos van creciendo,
y que vamos teniendo mucha más experiencia y más cosas que contar y muchas mejores cosas para poder servir. Sí, como dices, tú llevamos muchos años de conocernos. Tú llegaste por la Red en Familia, ¿no? Llegaste por el grupo de Manizales de Red en Familia. Em, el tema de Charlotte Mason, asumirlo, creo que es como toda una cruzada, ¿no? Porque Charlotte Mason, como dices tú, no es muy conocida en Latinoamérica, el material está todo en inglés. Ujú, Quien quiera trabajarlo en español tiene que comenzar por traducirlo. Yo ujú, conocí Charlotte Mason hace muchísimos años, porque en la época de los blogs, que fue como mi inicio en el homeschooling, ujú, mi primera red social fue la blogosfera, como le decíamos con mis amigas, y teníamos una tribu bloguera y una de esas mamás era una mamá española que vivía en Houston y amaba profundamente a Charlotte Mason y ella misma también empezó como a traducirlo y a montar un blog, a pasarlo al español. Finalmente, no sé, ella hizo mucho allá en Houston y por cosas de la vida creo que sus hijas terminaron cambiando como de modalidad educativa y no, y ujú. perdí el contacto con ella, porque ya por Facebook ella no estaba muy activa y como que todas las que teníamos blog pasamos a seguir en contacto por Facebook. Ahora pues seguimos en contacto por Facebook o por Instagram y ella no. Entonces, Ella se apartó, yo sé de quién hablas, ella también es Silvia, Silvia Silvia, Caquia. es amiga mía y también ha sido pues una persona que me ha guiado mucho. Ella ya no es una persona, no practica Charlotte Mason por muchos motivos, por salud de sus hijas y muchas diferencias o problemas que uno puede tener en la vida, pero mira que la amistad con ella me ayudó a madurar mucho, a entender que no es solamente una metodología, es la vida y que nosotros tenemos que adaptarnos a las cosas que nos va trayendo la vida. Pero en su vida ella aplica Charlotte Mason en el día a día, en su forma de aprendizaje con sus hijas, aunque finalmente tuvieron que terminar en la escolarización. Pero sus principios no se pierden. Entonces con ella ha sido ver de una mamá adulta con unos niños grandes viendo la realidad de la vida y viendo otro lado de la educación. Ella ahora trabaja con niños con discapacidades y aplica la metodología con estos niños. Entonces, uno nunca a veces puede controlar o saber la trascendencia de las cosas que hace. Uno cree que hoy está acá y que toda la vida va a ser homeschooler y que uno nunca va a necesitar una institución educativa, que uno no necesita reglamentar y eso puede ser una realidad en un momento de la vida. Pero la vida cambia, Ana, y las necesidades de la vida y tenemos que aprender a vivir con todas ellas y sacarles el mejor partido y estar preparado para ellas. En eso tienes toda la razón. A mí me da curiosidad saber cómo llegaste, o sea, cómo llegaste a Charlotte Mason y cómo finalmente, después de que dices que probaste diferentes cosas, que conociste diferentes visiones, ¿por qué te quedaste con Charlotte Mason? ¿Qué encontraste ahí, pues, que te enamoró y que te enganchó y que dijiste, esto es? Porque es Ujú, difícil, ¿sabes? Yo veo que hay muchas pedagogías, uno ve cosas lindas en la una, en la otra, pero que alguien se case con una y diga, esta es la mía y es la que voy a seguir, no pasa tan frecuentemente. ujú. Bueno, ahí hay dos motivos. Hay motivos de religión, de creencia. Yo soy cristiana y ella es una filosofía cristiana, pero digamos que en su forma, ella es una metodología que habla de los principios de la vida, de las leyes naturales y se preocupa por algo que muchas metodologías no hacen, pero que una filosofía educativa seria sí lo hace. Y no es solamente cómo se le enseña al niño, que es el trabajo de la pedagogía, sino cómo aprende el niño, qué es el conocimiento desde el niño, para qué fue hecho, cuál es el potencial que tiene, cuál es el destino de ese niño, cuáles son todos los recursos que a él le fueron dados. Entonces uno encuentra que la escolarización y que muchas pedagogías están tratando el problema superficialmente, pero no desde dónde es el niño, quién es él y qué es capaz. Entonces le da un valor al niño inmenso dentro de toda su potencialidad, un respeto y una dignidad y parte de ahí para darle lo mejor que el niño puede llegar a recibir. Entonces, desde ahí, desde trabajar con leyes naturales, empezó como a atraparme, porque me di cuenta allí
de que traía una mentalidad del homeschooling muy liviana, muy de lo que el niño quiera, muy de sin entender las necesidades humanas que tenía ese niño. Charlotte Mason nos lleva a entender esas necesidades humanas y la responsabilidad que tenemos como seres humanos de responder ante una sociedad y ser verdaderamente personas. ¿Sí? Entonces, el niño es una persona y ese es uno de los principios fundamentales de Charlotte Mason. Entonces, esa parte me atrapa. Aparte, siendo una metodología entre 1800 y 1900 tan antigua, ella tiene todos los principios de la fisiología del funcionamiento del cuerpo y del cerebro. Todas las cosas que hoy en día podemos comprobarlas a través de la neurociencia. O sea que no solamente se buscaba cómo enseñar, es una metodología, una filosofía educativa, un cuerpo de investigación completo, de una observación por muchos años y donde es una filosofía educativa en el ámbito cristiano, la única filosofía educativa que ha sido probada por la historia, porque ella pudo probar su filosofía llegando en toda Inglaterra a través de currículos como educación a distancia, tuvo las escuelas Charlotte Mason y tuvo educación en casa. Y fue un éxito absoluto. Ella es una reformadora educativa y pues controvertida, ¿no? Al ser mujer y al romper con muchos paradigmas de lo que ya se decía que era la educación, en una batalla científica, en una batalla muy grande que ella peleó. Entonces ella para mí es una mujer muy, muy brillante y que el legado que dejó es muy grande y creo que ninguna persona se lo debería perder, aunque no sea Charlotte Mason, porque estamos hablando de educación, no es solamente Charlotte Mason, es de leyes naturales y cosas que nos abrazan a todos. Entonces aquí en Charlotte Mason todos cabemos. Súper interesante. Yo tengo que confesar que yo no llegué a esas profundidades, muy probablemente porque no soy cristiana, entonces no es Ujú, ese lado de la pedagogía que me atrapa, igual ujú, que, no sé, con Waldorf, tampoco me adentro en esas profundidades como antroposóficas y como místicas que tiene porque ujú, no me conectan, pero me conectan muchas otras de las cosas de la propuesta y me pasa eso con Charlotte Mason. Por ujú, ejemplo, yo soy una lectora voraz y pues que Charlotte Mason, una de sus bases fundamentales sea el tema de los libros vivos, para mí es revolucionario frente a un sistema educativo que funciona basado en libros de texto que de vivos no tienen nada. Y ujú. así, y lo del carácter, bueno, lo de la observación de la naturaleza, yo sí me voy por el lado light, pero igualmente tiene elementos que uno puede Total. utilizar y le aportan un montón a la crianza, al acompañamiento de los hijos y obviamente pues al homeschooling también. Ujú, y que es para la vida, Ana, porque yo lo puedo aplicar a mí, a mi forma de leer, a mi forma de aprender y a mi forma de llevarlo, porque a quién le queda mal, le caerían mal mejorar sus hábitos y saber que cuando nosotros trazamos hábitos, estamos ayudándole al futuro del niño, porque el problema del niño no es aprender, el niño aprende, el problema generalmente son sus hábitos y el alimento que se le ofrece. Y ahí viene el tema de los libros vivos de que el ser humano aprende principalmente por naturaleza a través de la lectura. El cerebro está diseñado para eso. Entonces, aprovechar todo ese potencial que el niño ya tiene y ofrecerle la mejor literatura del mundo, eso es maravilloso. O sea, eso es un niño que de verdad podemos decir que es culto, un niño que se aprende y que es libre, porque va a conocer muchísimas cosas y no lo vamos a sesgar solamente a aprender algo que es lo que nosotros, pues el sistema nos ofreció y que realmente es muy reducido, mínimo y que menosprecia la mente del niño. Entonces, apasionada total, ya por eso, ahora luego por las prácticas y luego pues es como esa vocación de comunicar lo que yo ya sé, lo que me apasiona, lo que pude ver que es cierto y empezar a comunicarlo con las familias y empezar esa ayuda, ¿no? De ver una familia de una forma, la otra y las múltiples características de los niños y las familias y empezar a sacar como las conclusiones que ya es mi propia visión de la educación basada en la filosofía que aprendía no solamente de Charles Mason, sino de muchos otros lugares, como tú dices, Waldorf, todas ellas tienen cosas muy interesantes que no se descartan y que en algún punto nos unimos y llegamos ahí todos. ¿Por qué? Porque si son universales, esto las vamos a practicar, si es verdadera educación. Entonces, es muy hermoso ya luego llegar con las familias y después empezar a ver otras necesidades que las familias tienen. Ya no era yo solana, era cargar con muchas necesidades, entender que no todo el mundo tenía que tener el homeschooling que yo llevaba,
que no todo el mundo tenía la misma forma de pensar o de creer que yo, y no por eso vamos a dejar de ayudar o de colaborar o de ver cómo desde el concepto de educación que es libre y es para todos, podemos hacer un aporte a cada una de las familias y ayudarlas a salir adelante, o sea, como que darles el impulsito y ellas luego empiezan a caminar solitas. Y ese ha sido el trabajo mío durante todo este tiempo, el Claro, yo ahí veo ayudar y una guiar. cosa, perdón, Dale, dale. yo ahí veo una cosa muy interesante y es que es un camino que empieza en ti, ¿no? O Ujú, sea, empieza, el proceso es una reflexión personal del adulto. Uno cree que empieza en los hijos, pero empieza es en uno. ujú, eh, Miras, tomas, analizas, procesas y ese camino pues lleva como un proceso de transformación, un proceso de madurez, un proceso como de definición ya y de ujú. concretar ideas, conceptos, convicciones, que tiene que haberse atravesado todo ese camino para tener como la firmeza y la certeza de poder llevarle esto a otras familias, porque no es lo mismo procesar todo esto para hacerlo con mis hijos y ya Exactamente. que llevarlo a otras familias, que todas las familias son diferentes. Entonces, es lo que dices tú, también entender que que no todas las familias van a hacer homeschooling como lo hago yo, ¿Verdad? pero igual yo tengo cosas para aportar, entonces ven cómo te Ajá. aporto desde lo que soy sin querer forzar que seas exactamente como soy yo. Exacto, ayudarles a ver. Entonces ahí entra como el concepto propio de la educación, y tú lo has dicho, empieza por los padres. O sea, somos nosotros. El problema acá somos nosotros. Y eso lo decimos nosotras dos acá y con las personas que están acá escuchándonos, y lo vamos a ver en las estadísticas, tanto de los colegios privados, de los colegios del Estado, de los colegios cristianos, del homeschooling, en todos los lugares el problema empieza por el papá. Y la libertad también empieza por ellos. Porque si vamos a enseñar, no podemos dejar de aprender. O sea, es un proceso de primero autoconocimiento, conocer a nuestros hijos y conocer el mundo. O sea, todas las propuestas que tenemos para nosotros ir pudiendo formarnos y decir, esto es lo que yo considero dentro de mi capacidad que es lo correcto y esto es lo que yo quiero llevarle a mi hijo. Y esa es la libertad que nos otorga la ley y que nos otorga Dios dentro de todo lo que nosotros podemos hacer. Pero detrás de ese privilegio de nosotros poder decidir qué es lo mejor para nuestros hijos, hay una gran responsabilidad, Ana. Y yo creo que eso es de las cosas en las que yo más he madurado y a las que ha venido a aterrizar en el proyecto Aprende Libre. Y es que la libertad se ha entendido en muchos ámbitos como de que no se piensa en los derechos y en los deberes que tengo como padre sobre ese niño, sino sobre la facilidad de mi vida y el concepto que yo tengo de vida y listo, ¿cierto? Entonces es un equilibrio entre la responsabilidad que tenemos con los niños de verdaderamente suplir sus necesidades como seres humanos, como personas. Y no solamente basado en mi ignorancia, yo tengo una gran responsabilidad, tengo que descubrir quién es ese niño y qué es lo que él tiene que hacer, como cuando sabemos que él tiene que comer ciertos alimentos, que él tiene que vestirse, así tenemos que saber nosotros también en el ámbito educativo qué es lo que necesita el niño para poder proveerle lo mejor y poder cumplir con esa obligación que nosotros tenemos como padres. ¿Cómo fue el proceso de crear tu proyecto? O sea, esto es también otro camino. Has pasado por distintas etapas y ahorita estás en una etapa muy especial que al final será en lo que nos vamos a enfocar. Pero me parece muy interesante como conocer cómo ha sido el proceso de creación de tu proyecto. Bueno, todo ha sido, o sea, yo nunca pensé llegar hasta acá, o sea, nunca como que visualicé, dije, yo quiero hacer esto, aprender esto para ponerme a trabajar y para... No, no, yo no lo pensé así. Siempre ha sido una cuestión de servicio y de responder a las necesidades que estaba viendo en las familias y en la sociedad, de lo que estaba pasando con las leyes, entender como todo ese propósito y entender la pluralidad de las cosas, Ana. A mí nunca me interesó ni me ha interesado certificar. Realmente para mí eso no es relevante a estas alturas, aunque mis hijos aparecen inscritos en este momento en el sistema educativo, pero mi mente no está escolarizada, yo soy libre y cuando soy libre puedo decir escolarizo o no escolarizo, entro acá o no entro acá, pero eso no me sesga como tal, ¿cierto? Entonces empezaba a entender que todo el mundo no tenía que tener el mismo concepto de que no hay que reglamentar, de que no hay que hacer, porque
uno va madurando a medida que va conociendo la necesidad. No la conveniencia, sino la necesidad verdadera de las familias. Entonces empecé a pensar y dije, qué bueno que hubiese un lugar donde la ley nos pudiera cobijar, pero que todavía pudiéramos ser libres, no pensando en el momento de hoy, sino en muchas leyes que pueden ser impuestas arbitrariamente, como estas que se pelearon tanto en pandemia, que era para reglamentar el homeschooling. Y iban muy fuerte porque nos montaron una ley muy tremenda en la que, ¿te acuerdas que la de los padres fue horrible? Del derecho que perdimos los padres de reprender a nuestros hijos, o sea, de gobernar sobre nuestra casa. Y el otro golazo iba a ser el del homeschooling. Gracias a Dios y por todo el trabajo que se hizo, pues eso se frenó. Pero realmente, Ana, era un peligro en ese momento inminente. Yo decía, debería haber y deberíamos tener algo donde podamos cubrirnos legalmente, pero que sea una forma de responsablemente responder ante las autoridades, pero sin perder la libertad, o sea, sin perder el concepto de lo que es la educación hogareña, que es que el padre es preeminente sobre la educación de sus hijos y puede tener distintas metodologías, distintas formas que no sean necesariamente el currículo estatal. Entonces, en pandemia pasaron maravillas, ¿no? O sea, salieron empresas, emprendimientos, un montón de cosas, y ahí es donde podemos ver pues, como la resiliencia y las oportunidades que nos dan los tiempos de dificultad. Y esto nació allí también, esa búsqueda. Entonces ahí empieza pues como otra investigación que yo nunca había hecho. Y era buscar quién podría ser ese híbrido, esa cosa que yo tenía en la cabeza, que yo no sabía que se podía hacer, nunca la había contemplado y empecé a buscarla. No pensando en mí porque te digo que yo no lo necesitaba, pero sí en las familias que empecé a sentir como responsabilidad sobre ellas, no porque ellas me lo impusieran, sino porque fue algo natural, de dar una respuesta a una comunidad. Entonces, en esa búsqueda de esas respuestas, he conocido muchísimas cosas, entidades internacionales, reglamentaciones, instituciones, y entonces en esa búsqueda encontré una institución educativa que dentro de su PI tenía la palabra homeschooling. Y en esa sombrillita nos metimos, o sea, en esa palabra, aunque finalmente en el Ministerio de Educación no supieran el significado de esa palabra como tal, lo que representaba y las múltiples interpretaciones que se pueden dar, pues nosotros nos cubrimos legalmente dentro de esa sombrillita. Y ahí empieza todo. Yo solamente venía con mis familias, Charlotte Mason, y yo decía a ellas, unas 15 familias que nos metamos ahí y que estemos como protegidos. Finalmente, Ana, la necesidad era mucho más grande de lo que yo podía llegar a imaginarme. Y fue muy lindo porque fue o sea, abrir mi mente y mi corazón a otro tipo de familias, a otro tipo de pensamientos, a otro tipo, pero que todos estaban tocando la puerta con la misma necesidad. Haz de cuenta que tú estás en tu casa y que afuera todo se está cayendo y que te tocan y se me dejas entrar porque me voy a morir aquí afuera. Eso sentía, yo decía, no, yo no los puedo dejar afuera, o sea, tengo que hacer algo. Y entonces empieza a crearse distintas como grupos en los que yo podía ubicar a cada uno. Los que más duro me dieron, Ana, te lo confieso, fue los que llegaron del sistema educativo, pero fueron los que de corazón a mí más me partieron el alma, porque mis niños Charlotte Mason estaban súper bien en medio de la pandemia, a pesar de todo. Ellos estaban acostumbrados, las familias homeschoolers estaban acostumbrados a vivir los padres con los niños y sin ningún problema. Ya convivían, ya sabían sus roles, se amaban, se entendían, pero cuando llegan estos niños y estos padres a esta escolarización en casa fue fatal, porque eran niños maltratados en casa, pero por sus propios padres. Y los padres conscientes del maltrato sin saber qué hacer. Entonces era algo muy tremendo cuando los padres me decían, no, nos vamos a acabar en esta casa. Yo tengo que trabajar, mi esposo tiene que trabajar, el niño tiene 4 horas y luego ponerse a hacer tareas. No nos soportamos, no somos capaces, ayúdanos. Este niño se me está muriendo, niños de 5, 6, 7 añitos en un computador, imagínate, 4, 5 horas, era un maltrato. Entonces, pero no eran familias que yo les podía decir, sí, ve, mira, usa Charles Mason, o mira, ven, aquí hay otra metodología, estudia un año o más para que lo puedas hacer como yo. Entonces ahí viene el cambio de paradigma y de entender de que hay una necesidad y yo tenía, si tenía una posibilidad, buscar la forma también de trabajar con ellos y tal vez no fuera mi mentalidad desescolarizada completamente,
pero donde yo no podía negarles y cerrarles la puerta. Entonces ahí me inventé otra modalidad, donde cabían ellos, pero con la idea de ayudarles a ir desescolarizando su mente hasta que pudieran llegar a un punto, mientras que estaban cubiertos por la misma sombrilla que todos necesitábamos, porque todos estábamos en las mismas, supiéramos más o supiéramos menos, éramos la misma cosa. Éramos padres que amábamos a los hijos y que por A o por B, por vocación o por necesidad, queríamos tener a nuestros hijos bien. Entonces ahí nace todos estos programas basados en necesidades y no solamente en ideas mías preconcebidas o con un deseo anterior, sino en una respuesta a algo que era preeminente en ese momento. Bueno, muy, muy interesante el camino, porque además es un camino que se fue dando, no lo buscaste, se No. fue dando y tú fuiste como acomodándote a lo que iba surgiendo, a lo que veías que se necesitaba, a lo que te iban pidiendo. Me parece un camino valiente también. Sí, Mm, valiente porque nada existía, o sea, fue ajá. abrirse camino sobre todo y tener las personas detrás y sentir como esa necesidad de protegerlos. Y creo que ahí entramos muchos líderes que estamos acá y que de una manera u otra hacemos lo mismo dentro de nuestros puntos y dentro de nuestras visiones. Estamos siempre adelante, somos los que más buscamos, entendemos la ley, estamos pendientes para qué, para defender todo lo que hay detrás. Y entonces eso me trajo a mí acá. Ya luego empiezo con esta institución, trabajamos bien 2 años, pudimos hacer un trabajo muy bonito en el que hubo aprendizajes, tanto de cosas nuevas que yo nunca había tocado sistema educativo. Entonces empecé a entender, Ana, otro mundo, otro lenguaje, otras cosas y empezar a darme cuenta de que todo no era tan malo como yo pensaba, que definitivamente las cosas cuando, es como la Constitución colombiana, cuando uno la lee, es hermosísima, es algo muy bello. Así se lee cuando uno lee las leyes, cuando uno lee lo que el Ministerio de Educación plantea para los niños, cuando uno mira esos programas también estructurados y también hechos, uno los mira y dices, esto es hermoso, pero llevarlo a la práctica es otra cosa muy distinta, ¿cierto? Entonces, se da uno cuenta en la forma de evaluación, en muchas cosas que hay cosas que rescatar y que podemos valorar también de que nos ofrece el sistema, pero que no necesariamente socialmente nos tenemos que escolarizar. Entonces, es ese equilibrio entre las cosas, ir buscando ese equilibrio y proteger a las familias, de blindarlos de todo lo que sea escolarización, ¿cierto? De su mente, pero al mismo tiempo legalmente poderlas proteger dentro de todo eso. Después nos separamos ya a iniciar este año. Yo te conté todo a ti, de todo el trauma que viví en esa separación, porque las visiones por un momento ya dejaron de ser. Yo tenía una gran responsabilidad y era responderle a las familias que estaban conmigo de sostener una visión que yo es la que siempre he salido y ofrecido para no negociarla con la escolarización. Y eso me obligó pues a romper lazos y salir como en un éxodo. Y fue algo muy duro, pero muy hermoso, porque ahí se me revela otra cantidad de cosas de ya conocer las personas, el comportamiento de la gente, los intereses de las personas, saber que uno podría hacer, cree que las cosas, todo el mundo le damos el mismo valor a las mismas cosas y no, somos tan distintos. Entonces, empezar a hacerlo en una madurez y aprender de todos esos errores que yo también había cometido y tener la oportunidad como de enmendarlos y decir, bueno, si esto no fue así, entonces lo vamos a hacer así, le vamos a poner el pecho y vamos adelante. Y en el camino he encontrado pues aliados muy, muy bellos y personas maravillosas que me han ayudado a encaminarme y a comprender realmente cómo tenían que ser las cosas y cómo debían ser para poder que esto funcionara. Entonces ha sido un aprendizaje durante todo este año, un rescate de todo ese proyecto que venía, que se cayó, sostenerlo y empezar a tener una visión aún más altruista de lo que es la educación. Y en esas estamos, Ana. Este año ha sido un año tremendo, le hemos podido cumplir a las familias y la visión ya personal la pude imprimir totalmente en Aprende Libre. ¿Sí? Desde el nombre
que ya no tenía que adoptar el nombre de una sombrilla, sino mi nombre, la visión del programa y que todo realmente apuntara a lo que en todo este tiempo se ha recogido de la experiencia, no solamente mía, sino de todos los papás que hay detrás, de los que yo he aprendido tanto, de los colegas, de los amigos, de los colaboradores que han complementado toda esa visión y de las personas que cuando yo necesito algo, que es casi siempre, los llamo y les pregunto, ven, ayúdame porque no entiendo esto. Y esas personas están dispuestas, o sea, el pool de personas que me han rodeado han sido maravillosas. Y a ellas todas, a las familias les debo que hoy Aprende Libre esté acá. Bueno, entonces hablemos de Aprende Libre, ¿no? Ya sabemos Ya que es como llegamos. el fruto de todo este camino de los aprendizajes, de la separación, de la ruptura, del rearmado. Y bueno, entonces quedas con Aprende Libre. Entonces cuéntame, no Quedo sé, con Aprende Libre. ¿cuál Ujú, es como el objetivo, la finalidad, a quién está dirigido, qué es lo que quieres promover? Ya nos has dado ujú. elementos en lo que acabaste de decir, pero digámoslo aquí ahora así como concreto, como Bueno, concreto. presentación en sociedad por medio de mi Facebook de Aprende Libre. Bueno, Ana, Aprende Libre es una comunidad educativa especializada en educación hogareña. O sea, eso me diferencia a mí, nos diferencia a nosotros de otros programas que si bien proveen sola educación de muchas maneras y se acercan al niño de maneras maravillosas, acá trabajamos con la familia y acá trabajamos con la mamá, la persona que está detrás de todo ese proceso. Nosotros respetamos a la familia en el rol que ella tiene como educadora. O sea, nosotros acá no reemplazamos al papá en su labor. El papá y la mamá hacen su labor educativa en su casa. Sobre ellos recae la responsabilidad. Entonces, en ellos nos centramos para poderlos capacitar, ayudarlos a comprender, mostrarles salidas, formas de hacerlo para que ellos puedan prestar de verdad una educación de calidad a sus hijos, dependiendo de qué, de sus creencias, dependiendo de sus formas, de sus metodologías. Entonces, respetamos la unidad de esa familia, la particularidad, pero siempre estamos en pro de capacitar y de ayudarles a ellos a que puedan cumplir su rol de manera correcta como educadores. Entonces, prácticamente nosotros nos la pasamos entrenando, acompañando, aconsejando, ayudando al verdadero maestro que está ahí dentro de la casa y que le permitan al niño ser protagonista de su propio aprendizaje, tener un aprendizaje libre de calidad, pero que haya una persona responsable atrás que sepa lo que está haciendo, ¿cierto? Que no está improvisando, que no está maltratando, porque esto no es maltrato en casa, es educación en casa, y que no esté solo, porque la educación en casa es dura, Ana, o sea, los retos que nosotros tenemos en la familia como mamás, tenemos mamás que trabajan, familias que son emprendedoras, tenemos niños con déficits, tenemos familias con muchos hijos, entonces en todos lados las cosas son diferentes. Y la verdad es que la mamá se abruma mucho, los papás se abruman cuando ven que como que las cosas se le están saliendo de las manos. Entonces ellos no están solos, ellos nos tienen a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Somos Elsa Gutiérrez a la cabeza y un equipo de padres y educadores que están preparados para esa labor. Especialistas en educación en casa, con experiencia, con hijos que han educado en casa, que conocen las cosas que pasan en la vida real, pero que al mismo tiempo tienen conocimiento del sistema educativo y sobre las demandas que tiene y las cosas que tenemos que cumplir. Entonces, hacemos esa preparación, ese mix de esos tutores que están ahí para darle la mano siempre a los papás en toda la labor que se va a desarrollar. Nosotros respetamos, como te decía, el derecho preeminente de los padres para educar a sus hijos, pero no solamente nos quedamos ahí, sino que asumimos la responsabilidad derivada de ese derecho, porque hasta ahí suena muy bonito. Pero ya como institución, pues tenemos una responsabilidad de velar que ese derecho realmente se está cumpliendo por el bien de los niños. Eso es Aprende Libre. Entonces nosotros no solamente somos un currículo, somos una certificación, que es lo que sucede. Muchas familias solo buscan la certificación. Nosotros no somos solo una certificación, somos mucho más que una certificación. Nosotros capacitamos, nosotros acompañamos, nosotros protegemos, nosotros inspiramos, nosotros ofrecemos toda la experiencia que les va a hacer que las familias no tengan que estudiar todo lo que tuve que estudiar yo para llegar hasta acá.
Entonces les estoy ahorrando tiempo, vida en familia, les estamos potencializando todas las cosas que ellos tienen en casa, porque tienen cosas maravillosas que a veces ni saben. Entonces aquí estamos nosotros para ayudarles, dándoles, haciéndoles énfasis de que el salón de clases más importante que tienen los niños es el corazón de la mamá y del papá, y que educamos desde el corazón y desde el amor, porque la educación y el amor están ligados totalmente. Entonces, ese es nuestro proyecto Aprende Libre, una mezcla entre libertad y responsabilidad. Ahí está el equilibrio que nosotros deseamos ofrecerle a nuestras familias con unos niveles altos de ética y moral, de que no solamente son palabras bonitas, es que también nuestros hijos de nosotros deben ver cómo vamos creciendo en hábitos, cómo vamos creciendo en responsabilidad, cómo vamos creciendo en orden, en organización, dentro de toda la libertad que podamos tener, ¿cierto? Entonces, esos son los valores y todas las cosas, esas y mucho más que nosotros promovemos en Aprende Libre. Pues suena súper lindo. Y me imagino que así como estás diciendo, como pues entrenamos a los padres y entendemos que tenemos familias de todo tipo, supongo que tienen, o no, pues me contaste que tienes distintos planes, ¿no? Diferentes, Ujú. no sé, llamarlos planes, metodologías, Serían programas, planes, sí, programas, programas, serían diferentes programas o programas. planes. Entonces, háblame sobre los diferentes programas que tienes diseñados. Bueno, en los que hemos venido trabajando desde que arrancó la idea de educar desde la pandemia, que ya este sería el tercer año con el que venimos trabajando, hemos tenido dos modalidades. Una que es para familias expertas, que hablábamos ahorita, familias que ya nos pueden presentar todo lo que van a trabajar durante el año y decir, mira, esto es lo que nosotros vamos a hacer, lo vamos a lograr de esta manera, de esta manera, de esta manera, que son familias que van caminando solas. El valor para ellos de Aprender Libre no es lo que nosotros tenemos para aportarle, sino lo que nosotros no nos metemos y inmiscuimos en su día a día. O sea, ellos buscan estar acá es para que déjame que esto fluya, que yo lo sé manejar. Y nosotros confiamos en eso, pero al mismo tiempo estamos muy pendientes de que todas esas cosas sí se estén dando en la realidad, ¿cierto? Que se esté siendo responsable con todo lo que se han comprometido. Entonces tenemos familias libres que ya, digamos, que ahí están las familias Charles Mason, hay muchas familias Montessori, incluso familias que cogen los currículos estatales y los trabajan en su manera, a su forma, y nosotros pues buscamos una forma evaluativa que sea real, responsable y que sí pueda hacer una verificación correcta de que los niños sí están siendo enseñados y que sí se les está ofreciendo un conocimiento que el niño está tomando permanentemente de todo lo que le están dando y asumimos que el niño aprende. O sea, esa es una de las bases de nosotros. El niño aprende. Si al niño le ofrecen, el niño aprende. Es como cuando el niño le ofrecen comida, el niño come porque el niño tiene hambre. Entonces el problema de nosotros no es que el niño aprenda o no, damos por hecho que lo hace, pero es que le estamos ofreciendo. Entonces es ese equilibrio de que ellos tienen libertad, pero estamos siempre regulando a través de cada vez innovando más en las formas evaluativas para poder que sí podamos estar siendo honestos y justos con lo que se está haciendo y que estemos verdaderamente cumpliendo ante la ley honestamente, ¿sí? Tenemos la otra metodología, perdón, el otro grupo de familias en el que trabajan, que vienen del sistema educativo y que vienen con una mente totalmente desescolarizada, pero vienen muchas veces por otros motivos de protección, bullying, maltratos, niños con necesidades, digamos, con talentos extraordinarios, deportistas, músicos, aún niños con algunos déficits muy controlados, eh, al programa pidiendo ayuda. O sea, ayúdenme a poder hacerlo, no lo sé hacer, pero tengo una convicción de que lo puedo hacer. Como te digo, yo no puedo sacar a todo el mundo de las escuelas y decirle que sean expertos en una metodología ya, pero sí los puedo acompañar en el proceso. Entonces, les ofrecemos a ellos una forma en la que ellos puedan ir desescolarizando su mente y que tengan materiales de apoyo y temáticas con las que ellos puedan ir desescolarizando y que al mismo tiempo vayan cumpliendo con sus currículos y con sus cosas, pero vamos entrenándolos para que las vayan soltando, para darles posibilidades y ahí viene el acompañamiento uno a uno que hacemos, que es verdaderamente hermoso, que es donde entramos nosotros con nuestra experiencia a ayudarle. Mira, esto lo puedes hacer de otra manera y ayudarle a la mamá o a la persona que está a cargo que tome confianza, que vea que ellos también tienen capacidades, que son sus hijos, que los pueden conocer y saber cómo más o cómo mucho mejor puede un niño llegar a aprender algo, ¿cierto? Que no sea
de la manera en que está propuesta, que hay muchas maneras. Entonces les ofrecemos esa libertad. A esas familias nosotros las llamamos familias en crecimiento. ¿Por qué? Porque están en un crecimiento, en una desescolarización y creciendo hasta llegar a convertirse en expertas. Algunas lo hacen, muchas a mitad de año dicen, me cambio, ya me cogí confianza, tengo mi forma de hacerlo. Nos lo presentan y si nosotros lo avalamos, lo hacen. Y al año siguiente dicen, no, ya me tengo como canchita, ya lo entendí, ya, pero ya se han entrenado y los hemos podido como acompañar en todo ese proceso. Con esos programas hemos trabajado hasta el día de hoy, pero Ana, hoy quiero contarte que tenemos programas también mucho más hermosos, basados en lo mismo, Ana, en ver la necesidad, en las puertas y en ver mi WhatsApp cuando me dice, mira, ayúdame con esto, no sé cómo hacer esto. Y yo empiezo como a tener el pulso, porque yo tengo el pulso de las familias y como de las necesidades reales de ellos. Entonces empiezan a crearse otras necesidades y por lo tanto se empiezan a crear nuevos productos. Entre esos tengo uno hermoso que me encanta, bueno, todos me encantan, pero este es tan bello que se llama, el nombre inicial que yo quería ponerle, pero bueno, la parte de mercadeo y cómo sonaba eso, pues no, me aconsejó que no, pero ese programa se llama, en el fondo se llama Volver y es los primeros pasos de los niños. Hay una carga muy grande en mi corazón porque las madres jóvenes, las mamás de hoy, perdieron por completo la naturaleza de la crianza. Lo que para nosotros era normal que nos entraran a la escuela, ¿cierto? A los 6 años y todo lo que nosotros hacíamos, el desarrollo motriz y todo eso lo hacíamos naturalmente en la casa. Lo hacíamos con nuestros hermanos en el patio de la casa, todo era natural y la mamá no necesitaba un currículo para criar un hijo. No se necesitaba y no se necesita, pero al ser la sociedad escolarizada, entonces se empiezan a crear esas desconfianzas, el sistema a hacer su trabajo escolar, donde le hacen creer a las mamás que definitivamente ellas con un bebé no pueden si no tienen un currículo al frente o si no lo dejan en un jardín infantil. Cuando eso es lo que no es natural, desde ahí estamos rompiendo los lazos, se empiezan a dañar los conceptos de lo que es el amor y lo que es la verdadera educación, pero muchas de ellas están sufriendo ahí sin saber qué hacer. Entonces, ahí vienen mis primeros pasos, que es la creación. Y nuevamente, ¿con quienes trabajamos? Capacitamos a las mamás para que ellas vuelvan a su diseño y vuelvan a creer en ellas mismas y sepa que en la casa hay mucho que hacer para enseñar motricidad, que yo no tengo que llevar a un niño allá para que aprenda, sino que en la casa va a ser relaciones reales, o sea, cosas que sí le van a generar un aprendizaje verdadero de la vida para la vida y que ellas tengan la confianza, el apoyo y el acompañamiento para decir, bueno, así sí me arriesgo, entonces yo me quedo en casa y me quedo con mi niño, ¿cierto? Tenemos programas ahorita de transición y jardín para esas familias y espero poder tener para niños más pequeños. Pero eso ya es un tema de crianza. Eso ya no tenemos que hablar que es escolaridad, porque no tiene nada que ver. Es crianza, es una crianza natural y por eso se llama volver. Hombre, volvamos a lo que realmente somos y a las capacidades que como madres tenemos y como padres. La creatividad natural y entender que el ambiente en el que el niño aprende a vivir es en la casa, ¿sí? Que realmente llevarlos no vale la pena, tenemos más que perder que ganar cuando lo podemos hacer con amor y desde el corazón de la mamá, en un ambiente amoroso, con todas las posibilidades y las personas especialistas en esto que aman la educación, que son educadoras en casa y que tienen la preparación para hacer lo que estamos haciendo. Entonces ahí van mis primeros pasos para todas las mamás jóvenes que tienen niños y que no quieren entrarlos al sistema educativo. Ahora mira lo hermoso, el tema de la transición. El tema de la transición es un problema hasta para el Ministerio de Educación y el gobierno y todo eso, porque unos tiran para un lado, otros tiran para el otro, unos dicen los niños deben jugar y los otros dicen no, ellos tienen que saber más cosas, se tienen que preparar, ni siquiera se ponen de acuerdo. La transición de los niños debe ser natural, deben pasar de la crianza a una escolaridad como más formal o a una educación más formal, pero de manera natural, de tal forma que ellos ni se dan cuenta. Y eso es lo que buscamos acá, que nuestros niños pasen y no se den cuenta, que sigan siendo felices, amando aprender y que sepan que lo que les espera por delante es algo muy hermoso y es aprender, porque aprender es bellísimo y para ellos también lo debe ser. Entonces ahí están mis primeros pasos.
Tenemos otro programa que es para mis familias consentidas Charlotte Mason con necesidades especiales, mamás que trabajan, mamás que tienen problemas de salud, mamás que saben, digamos, han aprendido, aman la filosofía, pero no se sienten capaces de hacerlo solitas. Y familias que están buscando Charlotte Mason, que los niños tengan alguna forma de compartir con otros niños de su misma modalidad. Entonces vamos a poder tener grupos con los niños, manejar algunos temas, apoyar a la mamá para que no recaiga todo el currículo sobre ella y ella se dedique a ciertas cosas de manera más tranquila y nosotros le ayudamos a asumir algunas partes que son que las podemos compartir y que los niños van a ser muy felices compartiendo aprendizajes con compañeritos, con amigos y podemos así cumplir el objetivo de que la mamá sea la que lidera, maneja, lleva, pero nosotros somos su apoyo y su acompañamiento. Entonces tenemos esa modalidad también para los niños. Y este año, bueno, a finales ahorita hemos podido tener también la evaluación en un solo examen, que se, la tenemos muchos, pero digamos que la forma en que nosotros la realizamos es muy respetuosa y muy amorosa. Es un examen estandarizado, un solo examen para validar un año, pero que lo hacemos con una manera, de manera acompañada, libre, que el niño no sienta presión, que pueda estar acompañado en un ambiente tranquilo para que él pueda realmente presentar, pueda repasar con tiempo los temas, hacer una prueba piloto y que cuando llegue al examen él simplemente pueda ser honesto de verdad en saber qué sabía y qué no, y que él pueda tener un proceso de autoevaluación también mirando y teniendo recursos, decir, esto se me olvidó, pero recurro a este recurso porque ahí está. Entonces, esas cosas hacen parte del valor agregado que nosotros le damos a la evaluación y en un solo examen, la validación de un grado, que sabemos que es gratis en las entidades públicas, pero que nosotros la perfeccionamos, la modelamos, están acompañadas también de una tutora que los está llevando en el proceso para que las familias se sientan tranquilas, no se sientan solas. Esos son los programas, pues como boom que tenemos para este año, esos tres, y seguimos con las dos modalidades que Ujú. ya traíamos. Y bueno, esperamos que esto sea de servicio, de pronto no para todo el mundo, todos no tenemos las mismas necesidades, pero que sí cubra las necesidades de algunas familias y que nosotros estemos ahí para acompañarlos. Una pregunta que es necesario hacerla porque siempre la gente la hace cuando se habla de certificación. Estás hablando de el examen de certificación que lo hacen en un solo examen. También al principio, muy al principio, le hiciste mucho énfasis al tema de sentirnos protegidos, estar Ujú, respaldados, poder defender a las familias en cuanto al ujú. tema legal. ¿En quién te apoyas? ¿Quién te, digamos, quién te respalda en términos de legalidad y en términos de certificación? Nosotros estamos en un colegio que es serio, que aparece ante el Ministerio de Educación y que si alguna persona llegara a necesitarlo, pues puede entrar a la página del ministerio y ver que es un colegio real, que está ahí y que todo lo que nosotros estamos haciendo es de manera legal. Y eso para mí ha sido muy importante porque es una entidad de mucha trascendencia, de muchos años, que pesa, ¿no? O sea, los años de una institución educativa pesan. Uno cuando empieza busca quien lo reglamente más barato, que allí lo saca allí, pero cuando pasa el tiempo y uno va a necesitar una certificación o va a necesitar algo, no, ese colegio ya no está, eso ya no existe, no está, los documentos no aparecen. Entonces, tener un respaldo de un colegio serio ha sido pues muy importante y se acomoda a lo que, al concepto que nosotros tenemos de lo que queremos llevar en Aprende Libre. Entonces, ellos nos prestan esa sombrilla legal y ahí vamos a llegar al tema del CIMAD, Ana. Yo creo que no hay lugar donde esa palabra a ti no se te aparezca. Yo creo que esa sea la pesadilla de todos los que estamos, que están en la posición mía y es el CIMAD. Y bueno, creo que también tenemos que madurar en eso y entender que nosotros, cuando buscamos educaciones alternativas, no podemos hacer las dos cosas. O estamos en colegio presencial o tenemos educaciones alternativas. Y ambas tienen sus riesgos. Nosotros asumimos cuál es el menor riesgo y en dónde decidimos estar. ¿Sí? Entonces, es clarísimo que el CIMAD está diseñado para las instituciones educativas presenciales. Es el sistema que regula y maneja y maneja todas las partes de bases de datos de los niños que están en presencialidad. Nosotros somos educación alternativa y eso lo tenemos que aterrizar. Lo que pasa es que muchos de nosotros hemos hecho maromas para solucionarle a los papás de una forma, entonces buscamos las maneras que tengan CIMAD, pero realmente eso no lo dice la ley.
sea, la ley dice que el sistema es para ellos. Nosotros necesitamos las certificaciones de los colegios, de las instituciones educativas, y eso es lo que nosotros presentamos ante las entidades que nos lo piden. Ahora, siempre vamos a rayar con la ignorancia. Vamos a rayar con la ignorancia del Ministerio de Educación, perdón, y del de los del ICBF. Entonces, si el funcionario de turno no tiene ni idea, entonces ahí empieza el papá a sufrir. No, pero es que me lo pidieron. No, es la ignorancia de esa persona, de la ley. Nosotros como institución no tenemos la culpa de la ignorancia de ellos, pero obviamente que buscamos la manera de ayudarle a los padres a enfrentar esas situaciones. Pero es el riesgo del padre, Ana. Cuando uno decide, si uno va a un lugar, no puede estar a los dos al tiempo. Entonces, queremos todos los beneficios del sistema educativo, pero no queremos escolarizar. Si el CIMAT es fundamental para la persona, entonces pues lo que debe hacer es no correr el riesgo y escolarizar su niño. O para otros que entendemos la ley, sabemos que no es estrictamente como lo dice, que yo puedo sacar una certificación y si tengo alguna dificultad, pues tengo organismos legales, tengo medios legales y formas legales para poder probar que lo que yo estoy diciendo es cierto. Nosotros dentro del equipo de trabajo tenemos un abogado que nos ayuda con esa parte. Si los padres llegaran a tener alguna dificultad, ¿cómo responder legalmente ante esas cosas? Yo hice la prueba en estos días y busqué en cuanto a las cajas de compensación, que va a ser el problema a principio de año, ¿no? Que las cajas de compensación busqué por distintos buscadores, hasta con la inteligencia artificial. ¿Es legal hacer esto? Hice la pregunta y por todos lados dicen no. Si está escolarizado, sí. De lo contrario, ¿qué sirve la certificación? Porque la educación no formal en una entidad reglamentada por el ministerio es legal en Colombia. Entonces, en ese sentido, le podemos dar toda la tranquilidad a los papás, pero al mismo tiempo invitarlos a madurar y a entender, a leer un poquito, a conocer las leyes, saber dónde están, qué es lo que quieren, para que eso no se les vuelva un problema, para que eso no se vuelva realmente un lío, porque para todos, yo miro las conferencias de todos y veo que ha sido, y cuando conversamos, ha sido un lío para todos, algo en lo que no necesitamos desgastarnos realmente, porque estamos tranquilos de que lo que estamos haciendo es completamente legal. Lo mismo cuando nos denunciaban que porque somos homeschoolers. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora tenemos una certificación a la que le presentamos a las personas, pero no es suficiente. Ahora queremos el CIMAT también. Entonces, es difícil cuando no entendemos en qué lugar estamos, cuáles son los riesgos que corremos y qué es lo que nosotros queremos. Me encanta tu postura, me encanta el haber familias. Es que es un poco como, ay, no sé, viven como con tanto miedo que quieren pero no Ujú, quieren, pero sí pero no, ujú. pero quiero esto de aquí, pero quiero tener un piecito allá también y no me Ah, informo y no leo y no estudio y entonces, o sea, el espíritu homeschooler, ¿dónde ¿dónde está? está? Para mí el espíritu de una familia homeschooler es una familia que se atreve a hacer algo diferente a lo que hacen los demás, a ir en contra de lo establecido porque considera que hay una opción mejor para sus hijos y entiende que requiere un nivel de valentía y de berraquera y de enfrentarse con muchas cosas y de Ujú. algún lado lo voy a sacar. Y para poder ser valiente y para poder tener esa fuerza, me educo, leo, me documento para tener argumentos y defenderme, y me boto al vacío un poco también, Claro, pero las ajá. familias homeschoolers No cada quieren el vez riesgo. son O más sea, gallinas, cada sí, vez son más cada vez más. miedosas, cada Ujú. vez les falta como esa ver tienen más elementos, tienen más recursos, tienen más herramientas y tienen más miedo. Y tienen más miedo. A nosotros no nos tocó que nadie nos certificara, a nosotros no nos tocó que un colegio sombrilla, o sea, para nosotros eso no teníamos ni idea que eso existía, pero sí sabíamos la amenaza del Ministerio de Educación. Y recuerdo cuando a mí me visitó Ana, yo tenía el niño pequeño y los vecinos me denunciaron porque yo salía como la mamá con dos pollos chiquitos para la tienda, iba para el supermercado y era con ellos dos y empezaron a sufrir porque esta mamá es sobreprotectora, por eso me denunciaron, porque era sobreprotectora y porque estaba maltratando a los niños. Y decía, claro, todos, la señora de acá cuida a todos los niños del barrio porque todas las mamás están trabajando. Como yo no tengo mis hijos, no estoy trabajando, sino que mi trabajo son mis hijos, entonces yo era la rara, ¿no? Del paseo. Pero mira, pues el espíritu homeschooler que tú dices, el espíritu guerrero. Cuando yo me metí, lo primero que hice fue estudiar las leyes. Y todavía sigo estudiando las leyes.
todo lo que va saliendo internacional y todo lo que defiende y todo en lo que peligramos, ahí estamos. A estas alturas, ya con los hijos grandes y aún abrazados por una institución educativa, pero seguimos en la lucha homeschooler. Llegaron, yo sabía que ellos iban a venir, yo estaba preparada y yo tenía mi currículo, lo que estaba haciendo de manera organizada, tenía la ley en la mano y tenía todos los documentos de los niños, hasta que llegó a Bienestar Familiar y tocó. Qué pena, usted está denunciada. Le dije, bueno, espera un momentico porque llegaron muy temprano, yo me arreglo un poco y ya lo atiendo. Claro, el susto, yo dije, no, pero no tengo por qué temer, yo sé lo que estoy haciendo. Y lo primero que salí fue cuando ya organicé los niños, salimos y lo primero que hice fue tener el paquete de las leyes y ponerlo ahí, ¿sí? Entonces, cuando la muchacha entró, empezó a preguntar. Normal, para mí fue normal, ella tenía que verificar si yo los estaba maltratando o no. Están en todo su derecho, pero yo tenía que saber qué era lo que estaba haciendo. Pues abrí las leyes, le dije, mira, esta ley dice esto, la ley dice esto, la ley dice esto, y nosotros lo hacemos por todas estas razones. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Y le saco todo lo que hice con el niño en lo que fue transición, y yo creo que esa mamá se conmovió. Yo creo que ella se vio en mí, qué rico yo haber podido haber hecho eso. Eso depende del funcionario, ¿no? Me tocó uno que fue buena gente, una muchacha. La muchacha miró todo, se llevó, ella escribió, le dije, ¿quiere ver más? Camine, pasemos al salón donde nosotros hacemos las cositas. Y yo vivía en un apartamento súper chiquito. Ese era lo que yo decía, no me van a decir que esto es maltrato. Entonces, Hacinamiento. afinamiento, sí. Entonces yo le dije, ¿quieren ver más? Aparte, yo tengo las evidencias en fotos, en un archivo completo de todo lo que hacemos y de todo lo que estamos trabajando. No, la muchacha se quedó callada. Yo le dije al final, ven, que pues que iba a reportar o que iba a decir. Y me dijo, no, yo lo voy a pasar, mi jefe lo valora y lo mira, pero a mi concepto, aquí no se está vulnerando ningún derecho del niño, ¿sí? Pero eso hay que ponerle el pecho. Podía haber dicho que no, no haber estado de acuerdo y me hubiera hecho ir al bienestar familiar, pero yo estaba dispuesta porque esto pesaba más que cualquier problema que yo pudiera tener afuera. Entonces, y no teníamos ni esperanzas de conseguir que nos reglamentara, porque era o meterlo a la escuela o seguir siendo homeschooler. Entonces nosotros traemos ese caminar, pero nos encontramos con personas con mentes escolarizadas, personas como de alguna manera con cierto orgullo de que quiero que mis hijos estén en todo y que la abuela sepa que tiene todas las cosas del CIMAD. No, nos toca frentear, nuestros hijos no son iguales, educamos diferente y hay que romper con eso, que se ha ido dando con los años, se vuelven más facilistas, se vuelven más exigentes y realmente se pierde lo que es verdadero y por lo que sí hay que luchar, que es aprendamos, capacitémonos, trabajemos, que ahí es donde está el sentido de esto que a nosotros nos corre por las venas, que se llama educación en casa. Exacto, o sea, por eso me gusta mucho tu programa, porque tu programa va dirigido a capacitar a los papás, Ujú. porque son ellos los que tienen que hacer el proceso, porque el homeschooling se ha ido convirtiendo en, voy a sacar a mis hijos del colegio, ya no le pago al colegio, pero ¿a quién le pago para que haga? ¿A quién le pago para que me garantice que la educación va a salir bien? ¿No? Ya sea con la plataforma, ya sea con el currículo, pero alguien que me garantice y yo le pago, ¿sí? Entonces siguen como en la misma dinámica, no logran entender el cambio real que significa pasar Ujú. de educación tradicional a homeschooling. Entonces siguen muy escolarizados y pues Siguen con la misma mentalidad. Ajá. sí, y pues hay cosas buenas, o sea, hay ganancias, claro que sí. Ujú, Qué bueno ujú, que no tengan que estar saliendo antes de que amanezca a coger un bus, qué bueno que no tengan que estar sometidos a las arbitrariedades de unos adultos que deciden por ellos todo el día, qué bueno que no estén corriendo el riesgo de que les hagan bullying, qué ujú. bueno que están más tiempo en casa con los papás cerquita. Sí, hay diferencias que son de todas maneras ganancia, pero Ujú. no se está sacando todo el potencial que tiene el De lo homeschooling, que es. y Ujú, la libertad que nos da y la autonomía que nos da como familia y sí, ese saber que cada ser es un único y tiene un interés único y un camino único de aprendizaje y una forma única de aprender. Y que eso es lo que va a convertir a ese ser realmente en una persona con unas capacidades mucho más allá de ujú. aprendizaje que las que va a tener si sigue el proceso estandarizado.
Sí, total, esa es esa, y las ventajas. Entonces queremos todas las ventajas, pero ya los riesgos no los queremos correr. Entonces tenemos la ventaja de que nuestros hijos no gastan uniformes, no tienen transporte, no les piden, aparte de lo que pagan y cancelan los padres en los colegios, adicional tienen que estar llevando, comprando, haciendo, o sea, si hablamos a nivel de dinero, entonces nos estamos ahorrando un montón de plata. Pero vamos al homeschooling, que el homeschooling es gratis. Yo te vi hablar hace poco en un reel que hiciste y me encantó. Entonces, ¿te acuerdas de ese reel cuando dijiste como de los paradigmas y hablaste que uno de los paradigmas es que el homeschooling es barato y es gratis? Y esa es otra, o sea, otra mentalidad incorrecta, porque cuando nosotros vemos un niño integralmente, sabemos que tenemos que tener un presupuesto para su vestido, un presupuesto, ¿cierto? Para su alimentación, un presupuesto para su recreación y tenemos que tener un presupuesto para educación. Y por supuesto, lo que es bueno, pues hay que pagarlo, porque el niño lo merece, porque por ley se le demanda. Entonces es otro paradigma, Ana, ese, el del facilismo, el del CIMAD, el de todo eso, son paradigmas y es algo lo que tú dices, es una lucha, porque estamos luchando con una mentalidad que arrancó desde hace también muchos años, es que es gratis, es barato, usted no tiene que comprar nada, pero a los niños hay que invertirles y todos acá sabemos que hay que invertirles. Lo que pasa es que no invertimos en lo mismo, invertimos en cosas diferentes. Claro, y podemos usar el dinero y el presupuesto familiar de una manera más eficiente, que Ujú, ahí sí ujú, uno puede decir, no es barato ni es caro. Se puede adaptar al ujú, presupuesto que yo tenga, pero tengo que tener un presupuesto. O sea, educar a mi hijo no me va a salir gratis. No me va a salir gratis. Eh, incluso si yo no le pago a ningún profesor, incluso si yo no lo meto en ningún curso, me va a implicar tener materiales en casa, pagar un internet, pagar una membresía de algo. eh, Siempre vamos a tener que invertir en lo que ujú. tiene que ver con la educación de nuestros hijos. Es imposible pretender que salga gratis. Y las familias homeschoolers tienen esa característica que es bien aburridora. Quieren todo gratis. Quieren todo gratis. Y yo no sé de dónde sacaron esa idea. Sí, lo entiendo. Yo también comencé a hacer homeschooling por razones económicas, porque el colegio me estaba saliendo muy caro, porque cuando ya no fuera a poder pagar porque ya no eran 2, sino 4 en colegio, me iba a tener que ir por un colegio que no me iba a gustar, que era el que podía pagar, y no estaba dispuesta como a eso. Y sabía que si los educaba en casa, pues ese dinero que estábamos invirtiendo en la educación lo íbamos a poder manejar de una forma diferente, iba a ser más eficiente, íbamos a poder viajar y que los viajes son educativos, íbamos a poder, Ujú. no sé, comprar un instrumento musical bueno, de buena calidad, si es lo que ellos quieren, pero nunca pensé que me fuera a salir gratis, esa jamás fue mi idea, sino pues que se adapte el presupuesto de la familia y Exacto. eso tiene mucho sentido, pero tiene que haber un presupuesto, no se puede pretender que el homeschooling salga gratis. Sí, aparte lo que tú dices, la inversión, la mamá invierte mucho. De pronto no es dinero, pero hay una inversión de tiempo, hay una inversión de sueño, hay una inversión que de alguna manera nosotros debemos compensar. Y si hay algo bonito en Aprender Libre y lo que nosotros buscamos, y lo busca mucho, eso viene mucho de la filosofía de Charles Mason, es de que la mamá pueda cuidarse. O sea, que la mamá, que es la que está, la persona que está ahí todos los días, ella está invirtiendo todo. Ella también necesita equilibrio, ella también necesita nutrir su mente, ella también necesita descanso y ella también necesita estar bonita. Ella también necesita sentirse bien consigo misma, necesita salir con sus amigas, conversar, tener una comunidad de familias y de personas que son como ella y que pueda estar sana en su mente, en su cuerpo, en sus cosas. Y eso todo es, de alguna manera, hay que invertir en la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá se vuelve la sacrificada, se puede volver, ¿cierto? Y la que no gasta nada. Y no, tenemos que tener un equilibrio sano para poder ofrecer una verdadera educación, que es no solamente aprender unos temas el niño, sino que nos compromete a toda una familia, ¿sí? Que ya la educación no es para la vida, no para ganarse la vida. Ya es la educación, tiene otros componentes totalmente diferentes. Y cuando hacemos homeschooler son familiares. Por lo tanto, tenemos que buscar un equilibrio, tenemos que buscar económicamente, hay que mirarlo por acá, por todos los lados. Y nos volvemos magos haciendo bellezas con el dinero que tenemos. Invertimos en lo que es esto no lo puedo pagar, pero esto sí,
entonces ya viene la libertad, que son esta propuesta que nosotros tenemos y muchas otras propuestas que hay en el mercado que a nosotras no nos tocaron. Y que ahora todos con su visión, ya unos se identificarán, están acá, otros acá, otros acá, y eso es maravilloso, porque ya hay más libertad para las familias. Sí, a mí me encanta que haya tantas ofertas Ujú, porque las familias tienen opciones, tienen sí, posibilidades, tienen, ujú, eh, es más posible que encuentren algo que se adapte a lo que buscan, a su visión, a sus capacidades, a su estilo de familia. Y eso está muy bien. ujú. Eso está Eso muy está muy bien. bien. Hay unos que No, van, en un tiempo les sirve esto, luego no, prueban, miran, y eso está súper bien. O sea, el hecho es que hay familias que se acomodan a los programas. Yo tengo familias desde hace 3 años que nos acompañan hasta el día de hoy. Otras ya empiezan a desidentificarse por algún motivo y se identifican más con otra cosa. Sus hijos cambian, la vida cambia. Entonces tenemos que tener muchas opciones y entre más opciones tengamos mucho mejor. Esta es la propuesta que tiene Aprende Libre para todos y bueno, con mucha alegría, mucha expectativa y siempre pues con mucho deseo de poder servir y de seguir creciendo en lo que es la comunidad homeschooler, la familia Charles Mason y las otras que no son Charles Mason también son bienvenidas dentro del programa. bueno, pues a mí me encanta esta charla que hemos tenido. Me gusta mucho cómo ha evolucionado tu propuesta, tu proyecto, tu visión, tu entendimiento de lo que necesitan las familias y de lo que está Ujú, en tus manos también entregar ujú, y que no. eh, yo espero que pues, las personas que hayan estado viendo esta entrevista y que la vean luego en la grabación encuentren también bastante valor en lo que tú estás ofreciendo. A mí me parece que es una propuesta muy bonita que parte como de un proceso muy serio, muy profundo, muy reflexivo, también muy eh, de estudio, de aprender, de llenarte de conocimiento, que no sale de la nada, no sale porque, hay un nicho de mercado, aprovechemos, no viene de ahí. Y eso ujú, también es lo que lo hace como sólido y valioso también al mismo tiempo. ujú. Entonces, muchísimas gracias por contarnos todo con tanto detalle, hablar de ti, de tu vida, de tu familia, así con tanta apertura. Eso es muy lindo, se agradece muchísimo. Ay, tan linda, Ana, no, muchas gracias a todos. Tenía muchos deseos de hacer esta entrevista, fue cuando tenía que ser, en el momento oportuno. Nuestra página web, vamos a inaugurar nuestra página web, ahí van a estar los programas, ahí aparece cómo matricularse y esperamos que ese sea un recurso no solamente para las personas que están con nosotros, sino que podamos proveer gratuitamente mucho conocimiento. Igual lo estamos haciendo a través de Charlotte Mason Colombia. Estamos haciendo libros vivos en clubs de lectura de niños, adolescentes, para las mamás, para ofrecer mucho conocimiento también gratuito y que todo no se centre en que, uy, no, allá todo hay que pagarlo. No, hay que pagar, Ana, porque para que un programa pueda servir a más gente, acá hay detrás un trabajo tremendo, ¿no? De todo lo que se hace para poder ofrecer y que la familia tenga una cobertura y pueda estar tranquila. Detrás de eso hay un trabajo inmenso y pues todo eso necesita ser recompensado para que crezca y se pueda servir a más familias. Eso es lo que queremos, pero siempre de corazón lo servimos como siempre, como cuando empezamos en Charles Mason al principio, con mucho cariño y con mucho amor. Entonces, Ana, no, muchas gracias por esta charla. Queríamos tenerla como una conversación y no como una venta, pero qué lindo poder ofrecer todo lo que tenemos y actualizar a las personas en nuestra mentalidad de ahora y en toda la evolución que hemos tenido desde que comenzamos.